Hola mis viajeros, explora conmigo las bellezas de nuestro planeta, porque somos desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejamos estela, junto a Aura de Venezuela. El día de hoy iniciamos nuestro recorrido por uno de los parques más importantes de la ciudad de Caracas. Se trata del Parque Generalísimo Francisco de Miranda o Parque del Este, que se encuentra ubicado en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre del área metropolitana de Caracas. En nuestro primer capítulo sobre este parque recorreremos la concha acústica y el área de los patios, que se encuentran ubicados en la zona de acceso principal, así que acompáñanos en esta hermosa aventura. Hola chicos, amigos creyentes y no creyentes. Ya nos encontramos en la estación Generalísimo Francisco de Miranda y el día de hoy quiero llevarlos a un lugar mágico, un lugar espectacular que a mí me encanta, me fascina, del este de Caracas, y es el Parque del Este, o como se conoce en esta estación Miranda, el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en nombre a un prócer venezolano. Entonces, nada, sin más, iniciemos. El Parque de Recreación Generalísimo Francisco de Miranda es un espacio de esparcimiento público que integra el Sistema Nacional de Parques de Venezuela. Ubicado en el municipio Sucre del área metropolitana de Caracas, es uno de los más importantes de la ciudad con un total de 82 hectáreas, que es equivalente a 0,82 kilómetros cuadrados de superficie. El parque se encuentra justo a la salida de la estación Miranda de la línea 1 del metro de Caracas. El mismo está administrado y supervisado por la Dirección General Sectorial de Parques de Recreación del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Entre su historia, su inauguración se produjo bajo el gobierno del presidente Rómulo Betancourt el 20 de enero de 1961, bajo el decreto número 443 de mayo de 1950. Fue diseñado por el paisajista y arquitecto brasileño Roberto Burle Marx junto a Fernando Tavora y John Stoddard. Se ubica en la parte de los terrenos de la antigua hacienda San José de la Ciénaga. Los terrenos que para ese momento que iniciaron las obras del parque estaban cubiertos de vegetación boscosa, compuesta primordialmente por viejos bucares de los cuales colgaban largas hebras de barba de palo, que adicionalmente existían arbustos de café. Uno de los aspectos interesantes del Parque Generalísimo Francisco de Miranda es su forma, que es fácilmente apreciable a un hexágono irregular. Otro de los aspectos es que posee dos tipos de tierra, una de ellas que refleja al parque vegetación xerófila y las otras dos son las promedios que pertenecen al parque hidrófilo y tropical. A mano derecha podemos apreciar la concha acústica, lugar de entrada al parque, que está hecha de un concreto armado de color gris y su influencia en los alrededores es alta debido a que es un centro para show, cantantes, entre otras actividades que atrae la atención del usuario que llega. Y continuamos con nuestro recorrido, y esta vez nos dirigimos al área de los emprendedores. En primera instancia, nos topamos con un área de tecnología y entretenimiento, tanto para niños como para adultos, en la que verdaderamente nos divertimos mucho. Al continuar con la caminata, pudimos apreciar que el área de los emprendedores cuenta con distintos kioscos, donde puedes disfrutar de una variada gastronomía, y en la que verdaderamente puedes entretenerte con los distintos emprendimientos, ya sean de ropa, de bisutería,
de bebidas. Verdaderamente es un área fascinante, donde puedes disfrutar en familia y puedes comerte algo verdaderamente delicioso. Y atraída por la música, no pude resistirme más y decidí bailar un rato en la concha acústica con este hermoso evento. Bueno chicos, y acá lo que encontramos en la parte posterior, como ven, son las actividades que se realizan en la concha acústica, ¿de acuerdo? Acá se realizan distintas actividades y lo interesante de todo es que puedes venir en familia, puedes venir a pasar un buen momento, ¿ok? Y dependiendo de la actividad que se realice, puedes incluirte, no hay problema. Puede ser una actividad deportiva, puede ser incluso actividades de canto, se realizan numerosas actividades para toda la familia, así que venga, se los recomiendo. Y nos dirigimos a los patios ornamentales. Se requiere conocer sobre su creador y sobre todo sobre el espíritu del mismo. Así, el creador Roberto Burle Marx, pintor, ecologista, botánico, diseñador, naturalista y músico, se dedica a la valoración de las especies vegetales del trópico como una forma de transferir las expresiones tradicionales de su tierra al diseño de los espacios verdes. Hasta este momento, los jardines y parques latinoamericanos mostraban solo especies europeas. Esto lo lleva a tener que identificar y salvar tipos de plantas autóctonas y cultivarlas. Hoy más de 50 llevan su nombre. Él agrega extensiones de agua para obtener formas libres en sus diseños y así la movilidad de sus reflejos. El patio de los azulejos es un lugar mágico, o sea, es un patio gigantesco que te aísla del ruido y de la gente que entra al parque. Aquí tú puedes como meditar, aquí se hacen muchas actividades como el yoga, meditación. La gente por lo general cuando llega a esta zona se relaja y puede disfrutar de los árboles, puede tener una conversación tranquila. Y bueno, básicamente es eso, es un lugar aislado donde la gente puede estar, puede sentirse cómoda. Como ven, el patio de los azulejos tiene colores variados, son colores muy vivos, muy coloridos. Y es un lugar ideal, ya sea para practicar algún tipo de deporte o para venirte a leer un libro. Cabe destacar que los patios ornamentales, así como muchas áreas aledañas, fueron recuperadas por PDVSA La Estancia en el 2013. Son un conjunto artístico definido por 3 espacios continuos amurallados, ubicados en el sector noreste del jardín, en el que convergen la vegetación, los espejos, chorros y láminas de agua, y una obra mural de cerámica pintada a mano. 3 patios, de los azulejos, el rojo veneciano y el de las cortinas de agua, se enlazan haciendo un recorrido laberíntico. Es un sitio súper tranquilo y aquí pueden realizar distintas actividades y los chicos que están allá atrás, por ejemplo, están practicando alguna pieza musical, pero la gente toma mucho este espacio por lo general para poder ensayar, poder leer y poder hacer una actividad en son más tranquila. Así que vamos a seguir con el recorrido. Al salir del segundo patio, nos topamos con algunas esculturas muy interesantes. Algunas de ellas realizadas por los autores Luis Chacón,
con su obra Satélite, Carlos Mendoza con su obra Yin y Yang, Beatriz Blanco con su obra Transeúnte en el Parque, Víctor Valera con su obra Ángel Rojo realizada en el año 1981, Pedro Barreto con su obra Variaciones del Círculo, Khaled de Lozán con su obra Lugar del Abrazo Eterno realizada en 1981. Las otras obras que mencioné no tenían fecha, pero fue interesante poder conocerlas y disfrutar de ellas. El jardín del Yin y el Yang, que recibe la fuerza del agua del patio Cortina de Agua y la majestuosidad de Cerro El Ávila, se realizó con el fin de optimizar el funcionamiento hidráulico y el sistema de bombeo, así como la distribución de las tuberías para los efectos de agua que eran requeridos en el conjunto monumental de los patios ornamentales. La rehabilitación y actualización de la fuente Cortina en el patio de la Cortina de Agua, sistema hidráulico y electromecánico, incorporó recientemente un sistema de iluminación monumental tomando en cuenta las necesidades de cada espacio. El Parque del Este es un gran pulmón vegetal y a lo largo de sus caminerías mantiene instructivos que permiten a los visitantes orientación a cada uno de los espacios de interés. Cuenta con 5 hermosos lagos: el Jardín Hidrofítico, el lago Carlos Girnal, el lago Las Corocoras, el lago Los Patos y el lago de Botes. En los 4 primeros, muchas aves hacen vida y pueden ser observadas a cualquier hora del día. En el 5º, se pueden alquilar botes de pedales para hacer un paseo. Si pudiéramos resumir el parque, cuenta con un zoológico pequeño, el terrarium, diversos jardines, xerófilo, hidrófilo, arboretum, el planetario Humboldt, la concha acústica, un vivero, una biblioteca, 2 amplias zonas de estacionamiento, sanitarios, kioscos, cafeterías y 2 áreas de juegos infantiles. Y ya casi finalizamos nuestro recorrido por el día de hoy, en un parque que verdaderamente es majestuoso, con variados colores, con una vegetación amplia y que realmente vale la pena venir a disfrutar y pasar un buen rato, ya sea en familia o ya sea para poder entretenerte y distraerte con todo este paisaje, con toda esta variedad de vegetación y con toda esta buena vibra que este hermoso espacio natural nos transmite. Sí, amigos creyentes, verdaderamente este lugar es mágico. Es un lugar espectacular donde puedes pasar el tiempo en familia, puedes venir a relajarte y la vas a pasar súper bien. Así que anímate a venir.